Mi nombre es Elsa Paredes y en el video les vamos a mostrar lo que es el origen y evolución del lenguaje. Se dice que el origen del lenguaje empezó en los años 40.000 a.C. mediante las señas. Los primeros pobladores utilizaban este tipo de lenguaje para poder comunicarse entre ellos. Luego provienen lo que son sonidos y gruñidos. Estas son simplemente teorías, ya que indica que los pobladores escuchaban algún sonido de algún animal y lo ponían como referente. En el siglo 8 a.C. ya aparece el lenguaje en Grecia. Aquí aparecen lo que son jeroglíficos, todavía no muy específicos, pero ya se pueden comunicar igualmente. En el siglo 11 a.C. aparece lo que es la greco-latina. Aquí el lenguaje ya está mucho más avanzado, ya que cuentan con un sistema parecido al alfabeto. En el año 150 a 900 después de Cristo, aparece lo que es el primer periódico. Aquí el lenguaje ya es mucho más avanzado, ya que se pueden comunicar mediante lo que es el periódico en diferentes ciudades. Vamos al año 1436 a 1873. Aquí aparece lo que es la ilustración y las primeras máquinas de escribir. Aquí ya cada quien tenía su propio lenguaje y lo podría escribir directamente. Vamos al año 1960 y 1993, donde es la Guerra Fría y aparecen las primeras computadoras. Este es un nuevo sistema de comunicación y el lenguaje que se establecía en ese momento. Por último, tenemos lo que es el año 1994 a la actualidad, que ya aparecen las diferentes redes sociales por donde la mayoría se puede comunicar y mantener un lenguaje más abierto. Actualmente también los jóvenes inventan nuevas palabras para comunicarse con esta generación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Arelis Yumi y en esta ocasión les voy a presentar la línea de tiempo sobre el origen y evolución de la escritura. Empezamos en el año 4000, en el cual la escritura se inventa en Mesopotamia. 3400 comienza a desarrollarse la escritura jeroglífica en Egipto. 3350 aparece la escritura pictográfica en tablas de arcilla. 3200 los primeros documentos jeroglíficos se escriben en Egipto. 2900 la escritura mesopotámica se convierte en cuneiforme. 1700 a.C. los cananeos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 letras. 1600 primeras inscripciones chinas sobre caparazón de tortuga. 1400 en Grecia se crearon signos que ya tenían fonética. 1000 a.C. los fenicios inventan un alfabeto. 900 en Grecia se adopta el alfabeto de los fenicios y se introducen las vocales. 476 después de Cristo. En Europa, los monjes de las iglesias con la práctica fueron mejorando la escritura e introduciendo un estilo propio. 730 aparecen otros tipos de escritura como la semiuncial. 105 los chinos inventan el papel. 746 primer periódico escrito. 1436 John Gutenberg modificó la imprenta creada por China. 1555 se destruyen los libros hebreos por el fuego de Roma. 1873 se crea la primera máquina de escribir. 1960 se crea el World Wide Web. 1980 comienza la revolución digital. 1993 se crean los editores HTML y en la actualidad se usa lo que es Google y las redes sociales para poder comunicarnos. Gracias. El origen y la evolución de los tipos de escritura. A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de escritura que han ayudado para que hoy en día podamos tener un tipo de escritura aún más claro. Estos tipos se diferencian y se clasifican en 4. El primero es el ideográfico, que constaba de símbolos y gráficos que transmitían ideas o conceptos puntuales. Aquí podemos ver ejemplos como la escritura cuneiforme, la escritura de jeroglíficos y la escritura maya.
El siguiente grupo son los logográficos. Representan una palabra gramatical o morfema. Ejemplos de este tipo de escritura a lo largo de la historia es la escritura Kaji y la escritura china, donde elaboraban los primeros pictogramas teniendo como referencia las pisadas de los pájaros. El siguiente grupo es el silábico. Sus grafemas representan sílabas que tienen los sonidos individuales. Ejemplos de este tipo de escritura es el silabario Cherokee, el silabario hiragana y el silabario katakana, como las imágenes que podemos observar. El último tipo de escritura es el alfabético, en donde los grafemas a los que se les denomina letras y cada una de ellas representa un fonema. Los ejemplos de esto es el alfabeto fenicio, el alfabeto árabe, el alfabeto hebreo, el alfabeto griego, el alfabeto cilírico y el alfabeto romano. Este es el precursor del alfabeto que hoy en día tenemos. En la antigüedad, en el año 3 después de Cristo, constaba de 21 letras y luego se agregaron letras como la Y y la Z. Todos estos tipos de escritura a lo largo de la historia han ayudado para que hoy en día cada civilización o pueblo tenga un tipo de escritura que sea más claro. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la línea de tiempo del origen y evolución del idioma castellano. Se originó en el siglo V. Aquí nos habla de la historia del idioma español que comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, específicamente en la zona norte de Hispania. Tras la caída del Imperio Romano, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. Pasamos al siglo IX, en donde los textos más antiguos que contienen rasgos y palabras de lo que será el español son los documentos escritos en latín y conocidos como cartularios de Valpuesta, que se encuentran conservados en la iglesia Santa María de Valpuesta. En el siglo XI comienza un proceso de asimilación y nivelación lingüística, principalmente entre los dialectos románicos centrales de la península ibérica, los cuales eran los asturleones, el castellano, los navarro-aragones y los catalanes. Este proceso es el que dará como resultado la formación de una lengua común española. Pasamos al siglo XV. La lengua común española se había insertado en gran parte de la península ibérica. En el siglo XVI, la colonización de América expandió el español por la mayor parte del continente americano, tomando préstamos que enriquecieron su vocabulario de idiomas nativos como el náhuatl y el quichua. En el año de 1472 se obtuvo el primer libro impreso en español. En los siglos XVII y XVIII surge una infinidad de publicaciones periódicas públicas y privadas en el idioma español. Y finalmente, en el año de 1970, en América, el español pasó a ser una lengua normal en la enseñanza en detrimento de las lenguas generales basadas en las lenguas indígenas. Gracias. Línea de tiempo de la literatura universal. La literatura universal se subdivide en varias partes. A continuación vamos a irlas enumerando. Lo primero se puede decir que fue en el siglo 30 a.C., donde las antiguas civilizaciones. Se puede decir que aquí comienza todo con el invento de la escritura. Después de esta tenemos en el siglo V a.C. la Grecia clásica. En esta Grecia clásica podemos decir que ya hay géneros. Los géneros son el narrativo poético y la poesía. El siguiente, en el siglo III a.C. tenemos la Roma clásica. En la Roma clásica decimos que hay el género que son la poesía literaria, la poesía literaria, la lírica y el teatro. En el siglo V después de Cristo tenemos la Edad Media. En estos tenemos el género drama, la fábula, la lírica y la novela. La siguiente es en el siglo XV
después de Cristo tenemos el Renacimiento. En esto podemos decir que los géneros fueron el lírico, la novela moderna, el drama y el ensayo. Después de esta tenemos en el siglo XVII después de Cristo. En este tenemos el género barroco. En esta época los principales géneros fueron la poesía, la novela y el teatro. En el siguiente siglo, el XVIII después de Cristo, tenemos el neoclasicismo. En estos fueron la lírica, el ensayo y la novela. Además de esto, en el siglo XVIII después de Cristo, también tenemos el romanticismo. En esto, el género más cultivado fue el género poético y el narrativo. En el siglo XIX después de Cristo tenemos el realismo y el naturalismo. En este se podría decir que se caracterizó por la observación y la descripción de la realidad. Siglo XX después de Cristo, el vanguardismo. Es una literatura con 7 cubismos: futuralismo, expresismo, creacionismo, dadaísmo, ultrarismo, entre otros. En el siglo XX, el modernismo, posmodernismo y realismo mágico. La literatura del siglo XX comprende las obras de los movimientos literarios y los autores del siglo XX. Se caracteriza por el deseo de experimentación y la creación de nuevas formas y contenidos. Saludos cordiales. Como parte de la literatura en Latinoamérica tenemos a la literatura prehispánica, la cual es desde el siglo XVI, los cuales son relatos que se transmitieron de generación en generación, además de ser una tradición oral. Aquí los géneros que tenemos son los mitos y las leyendas, aparte que se florece la literatura maya. También tenemos a la literatura del descubrimiento, la cual es desde el año 1442 a 1519, con una narrativa de encuentro, un conjunto de obras literarias que se produjeron desde la llegada de los españoles al actual territorio latinoamericano, hasta el inicio de la colonia. Entre las obras y autores a destacar tenemos Diario a bordo de Cristóbal Colón. También tenemos a la literatura de la colonia, la cual es desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Son aquellas creadas en la llegada de los españoles, además de tener autores y obras como Sor Juana Inés de la Cruz, Respuesta de Filotea, La Huracana y Juan Rodríguez. Aquí los géneros que se caracterizaban eran la poesía, el teatro y las narrativas. También tenemos a la literatura de independencia y el romanticismo, de 1810 hasta 1825, la cual tenía una tendencia americanista, una filosofía recursora de las campañas libertadoras, y entre los autores y obras a destacar tenemos a la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. También tenemos en la literatura del realismo del siglo XIX. Esta surge en Francia como reacción a los excesos del romanticismo, inspirada en el positivismo. Los personajes y los temas son tomados de la realidad, y entre las obras y autores a destacar tenemos a José María de Pereda, Escenas de Montañeses, Cecilia Bolt de Favela y Gaviota. Además de ello, tenemos en el siglo XX el boom literario. Las últimas décadas del siglo XX, 1962 y 1968, durante la década de los 69 y 70, surge el auge de la participación política, producto no solo de la Guerra Fría, sino también de un cambio de pensamiento a nivel social, donde surge una apertura respecto a la década anterior, donde más bien se tenía una actitud más ortodoxa frente a los cambios sociales. Entre los autores y obras a destacar tenemos a Gabriel García Márquez, El coronel no tiene a quien le escriba, 1962, 100 años de soledad, El otoño de Patriarca y Postboom. Muchas gracias. La literatura ecuatoriana comienza en el siglo XVI, con el periodo precolonial, en el cual existieron poemas escritos que no llegaron a la actualidad porque no existía la imprenta y estaban escritos en lengua quichua. A finales del siglo XVI y comienza el siglo XVII, en el periodo colonial, se impone el idioma español y aparece la raza mestiza y el primer poema elegía La muerte de Atahualpa. En el siglo XVII estaba prohibido la escritura libre. Los primeros maestros de lectura, escritura y matemáticas fueron el padre Fray Jodocar Reig y Fray Pedro Graciela. En 1800, en el periodo independentista,
En el siglo XIX, en el periodo independentista, sobresale el gran poeta José Joaquín de Olmedo con la obra Canto a Bolívar o Victoria de Junín, cuando este poema se afirma que la libertad es el signo de la poesía, en la cual hay destacados poetas como Juan Montalvo con la obra Catilianas y Jorge Casa con Guasipunco. En el periodo republicano nace en el siglo XIX y XXI la literatura ecuatoriana inicia a partir de fuentes francesas y españolas con poesía en la cual destaca Dolores Veintimilla de Galindo, con obras como Comandá en 1832, Quejas en 1839. En 1890 nace el periodo contemporáneo o modernismo, en el cual el modernismo es el relato de la novela, el ensayo del teatro con obras que señalan sucesos importantes como gobiernos civilistas, dictaduras, revoluciones, hechos que plasmaron la historia del país. En el siglo XX, con el modernismo, nacen poetas como Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camayo, Arturo Borja y Humberto Fierro, conocidos como los decapitados. A su vez también nace el realismo con Luisa Martínez y Jorge Icaza. En la actualidad, la literatura ecuatoriana continúa evolucionando y adaptándose a cambios sociales y culturales del país. En esta época hay obras como Nefando en 2016, Mandíbula en 2018 y Pelea de Gallos en el 2018. Autores destacados como Miguel Antonio Chávez y Mónica Ojeda. Evolución de la asignatura de Lengua y Literatura en el Ecuador. Siglo XI. Se crearon los primeros textos en lengua española, los jarchas, canciones de origen árabe. Siglo XII y XIII. El poema más importante fue Mío Cid. Siglo XV. La obra que más influyó en la literatura es El cancionero de Baena. Siglo XVI y XVII. La enseñanza de la literatura ecuatoriana se basa en su historia. Reconoce 4 períodos: el precolonial, el colonial, la revolución o independencia, la república. Siglo XIX. Sobresale el gran poeta José Joaquín Olmedo con la gran obra Canto a Bolívar o La Victoria de Junín. La literatura se inicia a partir de las fuentes francesas y españolas, cuya corriente era el romanticismo. En el Ecuador aparece procedida por la quiteña Dolores Veintimilla. Siglo XXI. El modernismo. Aparece el relato con la novela, el cuento, ensayo y teatro a la vez. Se destacan con otras obras que señalan sucesos importantes, como gobiernos civilicistas, dictaduras y revoluciones. Años 40, década de los 90. El español se estudiaba por separado sus contenidos gramaticales de los literarios, y se puede hablar de una enseñanza tradicionalista en que los métodos de enseñanza y aprendizaje eran tradicionales y memorísticos. 1990. En esta etapa se incrementa la influencia de los métodos masivos de comunicación, crece el estatus socioeconómico. La educación se afirma en prejuicios y estereotipos. 1946 y 1995. En su inicio la asignatura se la conocía como gramática y se impartía desde primero hasta sexto grado en la escuela. Luego fue nombrada castellano de primero a tercer año y en bachillerato de cuarto a sexto se le asignaba con el nombre de literatura. En 1996 a 2006 el gobierno asume la reforma curricular en la educación. Empieza la segunda etapa denominada reformista, en la que la lengua española como asignatura se da a conocer con el nombre de lengua y comunicación, desde la educación básica hasta el tercer año de bachillerato, con un enfoque constructivista.